Reemplaza tres diferentes utensilios. Es la más poderosa generación de freidoras de aire. Mira estas papas a la francesa fritas con aire y aros de cebolla. ¿Quieres algo más grande? Ay, Leonardo, qué bárbaro. Es un pavo de 8 kilos. Es tan fácil y rápido que cocinamos un suave y delicioso ribeye en tan solo 8 minutos. Y una pizza grande de 18 minutos. Ordénala ahora mismo. Si marcas antes de los siguientes 20 minutos, recibirás el paquete Max Caloric de lujo, completamente gratis. El asador para rostizar contenedores y largos profesionales. Ordena ahora y te lo enviaremos no con un 30% ni con un 40%, sino con un 50% de descuento solo hasta agotar existencias. Ordénala ahora mismo. Para manchas difíciles de prevenir salpicaduras, usa Vanish Gel e inhala. Actúa sobre las manchas y desinfecta sin decolorar ni amarillentar tu ropa. Checa la etiqueta y no... Buenas tardes a todos. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a más ahorita que acepte a todos para iniciar con la clase. Las encías son la base de tu boca y si no están fuertes, todo se desmorona. Cambia la nueva Colgate Total 12 encías reforzadas. Crea una capa de protección contra las bacterias, manteniendo tu boca fuerte. Entonces esto me dará más seguidores, totalmente. Nueva Colgate Total 12 encías reforzadas. Salud bucal completa por 12 horas. ¡Cállate, que! Si la maestra te pregunta, o sea, manda ahí, no es como que porque tengo que estar escribiendo, nada más manda para que te... Como 2 minutos más le damos a sus compañeros para que terminen de incorporarse. Iniciamos con la clase, chicos. Ok, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les está yendo de agua? Bastante fuerte y mucho. Ya estamos en lo que es ya estamos en lo que es la recta de los huracanes y tormentas, entonces ya. Sí, la verdad. Ya empezamos. Tampico todavía no llega. Apenas está el nortecito nada más. Y unas nubes ahí como que ahí viene el agua. Se había pronosticado que iba a ser 5 días seguidos de lluvia, pero ahorita estaba checando aquí en el clima, dice que nada más el día de hoy, que mañana no va a llover. A ver si esperemos. Eso, esperemos porque... Sí, porque Laredo se inunda con una lluviecita, no aguanta ni 3 pulgadas, hombre. Sí, ya sé. ¿Y si fue mucho lo que llovió, lo que está lloviendo? Pues empezó a las 3 de la mañana, sí. Y después se detuvo un poco y empezó otra vez a las 7 y ya se detuvo. Esperemos que ya se quede ahí. Sí, la verdad. Sí, que ya quede ahí la lluvia, que no sea tanta. Que no nos castigue este fin de semana. Bueno, ok, chicos. Queremos. Vamos a iniciar con el resumen que me hicieron. Quiero que me hablen un poquito de ese resumen que me hicieron. Que vi que 44 de ustedes me subieron el resumen. De los 77 que tengo aquí que hice en Classroom, que son de aquí de clase. Entonces, empezamos con usted, miren, a ver qué me puso en su resumen. Ok, bueno, pues aquí la conferista habla acerca de la crisis de los 90, del 2000, del 2008, y decía que pues esto no es a causa de la pandemia, sino que ahora sí que el Jim Richard ya lo venía pronosticado desde del 2018 más o menos, y decía que pues era porque no era causa de la pandemia, solo que ahorita pues se aceleró un poco por lo mismo. Y decía que bueno, pues ahora sí que pues ahí mencionaban que los que eran inversionistas de la tecnología acerca del 2000 pues colapsaron, y muchos obviamente que les compraron a muy bajo costo lo que era .com y todo esto,
porque pues no pudieron, o sea, no pudieron solventarlo y darle continuidad. Y hablaba también que Donald Trump retiró dinero del gobierno de Estados Unidos y pues eso también lo ha perjudicado, ¿verdad? Aún así, como quiera, Estados Unidos, en cuestión de créditos, de deudas, tiene cerca de 70 trillones de dólares y en cuestión de moneda impresa tiene 1.75 millones de dólares. O sea que es más la deuda en cuestión de trillones que lo que tiene impreso y que anda ahora sí que circulando. Y México, pues México está súper mal, ¿verdad? Porque en el primer año de Manuel López Obrador lo que menciona es de que pues se fue muy por abajo y López Obrador sacó el 65% del Fondo de Emergencia de México y ahorita estamos como en un 35%. Entonces, él lo que hizo, ahora sí que quiso, por cuestión de que, pues que construyó un aeropuerto, pero quiso vender el avión para poder solventar un poco la inversión, pero pues no le funcionó y pues ahorita estamos como, ahora sí que fue un decreciente del 0.1%, o sea que no, estamos muy mal económicamente. Muy bien, Miriam. ¿Alguien más que me quiera dar su perspectiva del resumen? Acuérdense que también esto les va a contar como participación porque yo aquí los estoy anotando. Adelante. Gracias. A mí me llamó mucho la atención lo que comentó de que, por ejemplo, en una crisis económica, los grandes inversionistas o los grandes empresarios de diferentes países logran amasar más sus fortunas. Sí. En el particular caso que ella mencionó, acerca de la crisis que hubo, creo que fue en el 2000, y que gracias a esa crisis, los que invirtieron en cablear de fibra óptica al mundo entero, no les quedó de otra y tuvieron que vender muy barato. Entonces, gracias a eso, actualmente tenemos un internet de buena calidad y económico, relativamente, ¿verdad? Y respecto a esto mismo, eso de que los inversionistas amasan grandes fortunas en tiempos de crisis, es cierto, pues aquí vemos que, por ejemplo, las acciones de Amazon subieron bastante, las acciones de Zoom ni se diga, todos usamos Zoom. Entonces, si aprovechas el momento adecuado, puedes crecer mucho. También, relacionado a lo que estoy comentando, también mencionó, por ejemplo, con el boom de las criptomonedas, que en determinado momento fueron muy populares y todo el mundo empezó a comprar, pero se desinflaron y perdieron más del 50% de su valor. En ese momento, la criptomoneda Bitcoin valía, creo que $17,000. Y ahorita, actualmente, después de que cayó, se volvió a inflar y ahorita está arriba, creo que de $60,000 por moneda. Entonces, mucha gente se volvió a hacer rica comprando Bitcoin. Es todo. Ok, a ver, Nayeli, levantó la mano, díganos. Yo, Iván. También, Iván. Adelante, Iván. Iván Martínez. Bueno, la pequeña cuestión que hice con la dispositivo, lo que envié, pues hablo de la cuestión de algo que me llamó la atención fue una pequeña dispositiva que nos ilustra, yo anteriormente la había visto, que es que cómo fluye la economía o la máquina de la economía. De hecho, es una pequeña presentación que está, que es la cuestión de transacciones, cómo la economía son todas las transacciones en una sola, como son millones al mismo tiempo, pero empieza muy básico, nos das de la raíz, como un ejemplo básico es, tú le pagas a alguien, no sé, por una moneda, o tú le pagas a alguien por una coca, tú le pagas a alguien porque lave tu carro, ya con eso tú estás influyendo en la economía, porque esa cuestión son las pequeñas transacciones que hacen que se desarrolle la economía, solo que son las transacciones de todas las cuestiones. Nos explica que hay diferentes mercados, ya sea un mercado para un carro, un mercado para comida, un mercado para ropa, cuestiones XD. Y algo que también me llamó la atención es el tema que menciona, bueno, lo de la deuda mundial, que esto se venía prestando poco a poco durante los años. La cuestión que aceleró esa cuestión es pues, lo del coronavirus, ¿verdad? Con esa cuestión es como que ya ahora sí nos alcanzó más rápido de lo esperado. Está la conversión que también menciona, que es que cómo nos afecta
lo que vive Estados Unidos. Si Estados Unidos, su economía empieza a tambalear, aquí nos caemos a pedazos porque realmente dependemos de ellos. Si a ellos les empieza a bajar un poco, a nosotros nos baja como el doble o el triple hasta más, ya que su economía es generativa hacia nosotros. La otra cuestión que también comenta y que me llamó la atención es cómo las grandes potencias pues tienen, bueno, se tienen que ayudar, ¿verdad? Para poder tapar ese gran hoyo que se viene, esa gran cuestión de economía, porque no es solamente que, pues Estados Unidos la tapó y ya con eso nos pegó. No, o sea, viene China, viene el Reino Unido, viene Europa, que también son las grandes potencias que tienen que hacer algo a ese respecto. A ver, se nos fue el audio, Miguel. Iván. ¿Y el de Iván? ¿Ya me escuchan? Sí, sí, ya. ¿En qué me quedé o hasta aquí me escucharon? Me tocó a mí costo directo e indirecto. Era el número 2 nada más. Y una compañera era la de primero, creo. No sé si me escucharon algo de lo que mencioné, maestra. A lo último, a lo mejor todo lo último cuando estaba hablando se le fue el audio. Bueno, lo que comentaba era cómo las grandes potencias van a hacer para poder tapar ese gran hoyo que ella menciona, ¿verdad? Maestra, no se escucha. Ok. ¿Mucha carrera se encuentra? A China, a Europa, está cuestiones de Asia que ellos también deben... Se nos ámbito congeló. mundial que ella menciona, ¿verdad? Ya que mucho de eso depende, como una palabra que mencionó, dijo, Acuérdense que siempre les he dicho que la economía depende de, es un reflejo de qué tan optimista sean las personas, porque cuando no son optimistas no fluye la economía, ya que no se animan algunos a prestar o algunos a estar comprando, ¿verdad? En esa cuestión se reduce la cuestión, ya que las personas pues siempre depende de esa cuestión, si quieren invertir o quieren prestar porque no saben cómo está la situación. Sería todo por mi parte. Muy bien, Iván. Adelante, Nayeli. Pues también dice que hay dos tipos de bonos, a largo y corto plazo. Y el de largo plazo, pues es el que el gobierno pide dinero prestado. Y claramente que, pues ahí dice que nos vamos a colapsar y que vamos a traer dinero para pagar justo los bonos, que son súper apuesta técnica como inversionista, porque el gobierno siempre le va a subir a los impuestos a la población. Y luego el corto es porque está esperando que las cosas mejoren tantito, pero a largo plazo no tanto, y hay un flujo de esos dineros de que los que se conocen. También dice que ahorita en el gobierno de López Obrador hubo afectaciones en lo que es el medicamento, que la gente pues salió a quejarse porque no había medicamentos del cáncer, del VIH, y pues hasta Ofelia batalló en sus hormonas. Sí. También nos dice que hubo mucha gente aprendió a usar el internet justo también cuando fue lo de la influenza, pues empezó a usar el Skype y pues por ahí trabajaban. Y ahorita pues mucha gente empezó a usar por los streams, a hacer conciertos digitales, hacer René Houston escribió poesías desde la cama, tocando música, y él es compositor. Y Diego Evensen, que es el que hace carreras de fórmula, pues ahorita como no se pudo trabajar en eso, él hizo carreras virtuales y pues de ahí se fue activando, y pues nos dan muchos consejos sobre la economía y de que esto no se va a acabar ni en 12 meses, ni... Yo creo que el video de ella fue como en abril, mayo, por ahí. Más o menos, sí. Porque nos dice que para noviembre, que ya era ganancia de que llegáramos de que noviembre, pero ahorita ya pues ya vamos 2021. Sí. Sí, nos dice mucho de eso. Así es. Sería todo. Ok. Adelante, Miguel Ángel. Sí, gracias, maestra. Buenas tardes. Ahí, de lo que resumía también, habla de que el tema de la economía y en este caso de manera primeramente individual y después se va escalando a las empresas y a los países, a los gobiernos, es que pues básicamente nosotros vivimos en función a lo que esperamos en el futuro, que nuestros gastos, nuestras maneras de
organizarnos económicamente, pues tiene mucho que ver en cómo percibimos que van a ser las cosas más adelante. Si percibimos que las cosas más adelante van a estar bien, y aun cuando a veces pudiéramos no tener el recurso en ese momento, pues no tomamos nosotros medidas de control. Y por el contrario, si tenemos una expectativa, y ponía ejemplos de que, bueno, oye, me va a ir bien en un contrato y yo voy a tener ya, pues a lo mejor comprometido, aunque no me hayan pagado o que me vayan a pagar una parte, pues ya uno empieza a hacer sus organizaciones económicas en función a eso que aún no sucede, pero que se espera que vaya a pasar. Y en el caso de los gobiernos, pues sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? En una función de en cuanto tienen de recurso, y en función a ese recurso, pues poder organizar su economía. Y que adicionalmente a eso, por ejemplo, los ahorradores, y no solo los inversores, los ahorradores que en un momento dado ponen sus bienes monetarios en el banco, ese dinero pues no solamente sirve para que esa persona pues tenga un respaldo económico, sino que a su vez los bancos esos dineros pues los comprometen en préstamos, y a su vez, bueno, pues se van generando proyectos, ¿verdad? Con un dinero que pues ni siquiera es del banco, es de los mismos ahorradores o inversores, y que cuando se piensa, como en este caso iniciaba la plática o la exposición de Ofelia, es que pues ya tenemos tiempo que se está anunciando una crisis. Ponía diferentes ejemplos desde el 2018, en algunos casos puntualmente más recientes, en donde, bueno, ya se decía que va a venir una crisis por tema de un incremento demasiado exagerado en temas de préstamos y en un tema de falta de liquidez, y que esto, obviamente, aunado ahora al tema del COVID, de la pandemia, pues se ve pues de alguna manera más destacado y mucho más evidente, pues que va a haber una crisis, inclusive pues ya no solamente crisis ya, sino que probablemente esto va a caer en una recesión. Y por ahí definía el tema de la recesión, ¿verdad?, como una disminución de la pérdida generalizada de la actividad económica. Y pues obviamente eso ya con la pandemia nosotros pues ya estamos viendo que eso pasó, se suspendieron demasiadas actividades, empresas nacionales y transnacionales pues han tenido que cerrar, han tenido ya que irse definitivamente del país, pues porque pues hubo todas estas restricciones que la misma autoridad del gobierno pues fue llevando de manera puntual conforme el avance de la pandemia. Y pues obviamente que en ese entonces, que sí, al parecer eran a principios del 2020 cuando está generándose el video, pues ya cuando todavía no empezaba, como nos ha tocado a nosotros todo este año, desde el año pasado, pues ya se decía que obviamente iba a haber un impacto muy fuerte. Y también mencionaba por ahí que en ese sentido la pandemia, pues que había las maneras en que pudieran manejarse como tal el evento, ¿verdad? Hablaba de un tema de manejarlo como un martillo, en el sentido de querer buscar la manera de controlarlo lo más posible, ¿verdad? Poniendo pues ahora sí que todos los recursos que hubiera a la mano para que el efecto fuera pues el menor, ¿verdad? De manera general. Y por otro lado, el tema de el baile, lo llama por ahí, en cómo poder ir manejando, ¿verdad?, la situación de la pandemia de una manera tal en que se fuera moviendo a través de el comportamiento, que al final eso es lo que ha ido pasando, pues porque sabemos que los gobiernos no están preparados para una situación de este tipo, y que todo esto ha sido manejado en función a la capacidad que hay, y que esa capacidad pues no se vea rebasada, aunque sabemos que pues que sí, aún así sucedió. Mencionaba que ella define o espera que esto al menos llevará 14 meses en que se pueda de alguna manera sortear o buscar controlar los efectos de todo lo que ha pasado,
mencionaba temas de que ya, por ahí comentaba otra compañera, pues de los desabastos que ha habido en el tema de medicinas, como el cáncer, como el VIH, como las vacunas de sarampión, lo de las hormonas, en donde, bueno, pues como estamos enfocados en la pandemia en sí y de todo lo que implica eso, pues eso también recae en descuidar otras cosas, que los recursos pues son limitados y que, bueno, pues el enfoque principal está en ese tema de la pandemia y que pues obviamente todo esto pues va a implicar que pues va a haber crisis o que ya estamos en crisis y que adicionalmente pues va a reflejar en una recesión que pues nadie sabe hasta dónde eso va a tener el impacto mundial. Hablaban de ejemplos de Estados Unidos, de la manera en que recientemente se está buscando manejar con unas deudas, pues ahora sí que trillonarias o más que eso, en donde pues no, ni siquiera sabe si realmente Estados Unidos va a poder controlar o pagar esos montos para efectos de poder buscar que la economía salga adelante. El caso de China, que también se mencionaba, en donde históricamente China tiene años creciendo de manera muy relevante y que ahorita en esta última proyección pues hablan de menos del 2%, prácticamente con un crecimiento mínimo, cuando ha venido creciendo de manera exponencial. Y bueno, pues se comentaba el caso de México, que también por ahí detallábamos que pues primeramente hubo prácticamente un crecimiento mínimo y luego en el último periodo pues habíamos tenido un decrecimiento, ¿verdad? Un menos 0.1%, y que pues habían incidido algunas cuestiones, como la mencionaron, el tema del aeropuerto, el tema del avión, el tema de que, bueno, de alguna forma no había habido el manejo para poder sacar mayores recursos, y pues que obviamente eso estaba menguando pues la capacidad de poder reaccionar ante esta situación y lo que viene. Y bueno, al final pues hace o menciona algunos consejos, tanto de parte de Ofelia como de parte de otro pues amigo suyo que también hace streaming, ¿verdad? En donde vienen algunas ideas de cómo poder salir adelante ahorita en esta situación de crisis o de pandemia, en donde, bueno, es Freddy Vega la persona esta que mencionó, en donde por ahí menciona que pues lo principal va a ser adaptarse al nuevo mundo, ¿verdad? A la nueva manera de cómo las cosas están llevándose. Hacía mención de buscar el ejemplo de, no sé, de entrenar a alguien con un caparazón puesto, que hace que las cosas en ese momento sean más pesadas, pero que a la hora que se quitan ese caparazón, ¿verdad? En ese entrenamiento, pues va a ser más sencillo afrontar la situación teniendo una expectativa de que algo, o en este caso que sabemos que están las cosas mal y que a largo plazo van a estar mal. Y mencionaba, pues obviamente que ha cambiado la dificultad, ¿verdad? La dificultad de llevar a cabo las diferentes actividades, porque bueno, la economía en general pues está muy golpeada. Ya pusieron ejemplos de cómo, bueno, actualmente el tema de el streaming, de las redes, de los contenidos digitales, pues de alguna forma es lo que más auge ha tenido, es donde más, ahorita se mencionaba también, pues obviamente quienes son esas empresas o los dueños de las empresas, pues pueden sacar un poco pues de provecho de la situación, ¿verdad? Porque bueno, van a tener beneficios en ese sentido. Y por otro lado, pues con los ejemplos de que cuando hay crisis como ahora, la gente malbarata mucho sus bienes para poder salir adelante con sus deudas, o en este caso con subsistir por todas las personas que han perdido los trabajos, y que quienes tienen poder económico y que tienen obviamente dinero o manera de invertir,
pues pueden tener beneficios muy grandes, ¿verdad? Aprovechar porque pues obviamente pueden, como el ejemplo de lo del cableado mundial del internet, pues como ya necesitan recursos, ya no pues para tener un negocio, sino para subsistir, pues van a malbaratar esos recursos que tienen, y es donde, bueno, estas personas con ese poderío económico pues pueden aprovechar para todavía tener ellos en un futuro inmediato o a mediano plazo, pues todavía tener más beneficio al respecto, ¿verdad? Muy bien. Ok, adelante, Verónica. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, lo que quiero compartir es que, según Ofelia, hay noticias que sensacionalizan, ¿verdad? Que tenemos que recordar que el miedo vende, que hay noticias que nos sirven para atemorizar y otras para informar, que desde el 2018 se estaba hablando de una crisis y que simplemente el COVID fue como una forma de partir de ahí, que esta es una crisis que no se vivía desde los años 70, que según Jim Richard, que a partir del 2 de mayo del 2018 llegaría un colapso económico a nivel mundial y que tendríamos que estar preparados para eso, que no habría muchos trabajos, hablaba de los créditos hipotecarios y que aquí en México se había gastado entre el 60 y el 65% y en cuanto a lo del Fondo de la Estabilización. Me llamaba mucho la atención esto que decía de Estados Unidos, que para que ellos pudieran mantener su economía a flote, que ellos manejaban los acontecimientos de una manera más responsable, de una forma de informar a través de las noticias, que ellos ya estaban creando una recesión, hablando de cómo sucedería, que los factores principales serían los consumidores públicos, la bolsa de valores, la cual no mantiene su nivel, y también hablaba de las crisis de las deudas. La mayoría de ellos toman préstamos, la mayoría de ellos toman dinero del futuro para invertir, que los estudiantes eran los más endeudados ahí en Estados Unidos. Nos hablaba también de China, acerca de que a partir de la aparición del virus, su economía la había ajustado hasta por debajo del 2%, algo que nunca se había visto. También nos decía que esto duraría alrededor de unos 14 meses y que cuando se hallara la vacuna, aún así habría gente que no se vacunara, así como sucedió con la influenza. Por eso era necesario seguir teniendo las prevenciones que se nos indican para que se pueda sobrevivir tanto al virus como a la crisis financiera. Que la economía depende de lo que nosotros pensamos a futuro y que también es el reflejo de qué tan optimistas somos las personas. Si decimos que nos va a ir bien, confiamos en buscar un trabajo y empezamos a gastar aún y que por lo general las personas empezamos a gastar sin tener el dinero aún. Que recordemos que el dinero no es lo que nosotros produzcamos, sino la promesa del pago. Que el detalle es frenar lo que gastamos para hacer que nuestra economía fluya adecuadamente y que a su vez pues eso sería el reflejo del país. Esto es lo que podría compartir. Ok, muchas gracias, Mónica. Adelante, Ángel Enrique. Buenas tardes, licenciada.
Buenas tardes. Bueno, más que nada, un poquito más resumido, es de que esta chica habla de que su video es del 1 de abril del 2020, entonces ella lo que habla es de hacer un plan de 14 meses, o sea, para poder tener, pues, ahora sí que nuestro cochinito en lo que se estabiliza la economía, ya que muchos trabajos hicieron pues recorte de personal, vaya. Entonces ella dice que esta pandemia obligó a muchas personas a tener que buscar un medio diferente de conseguir dinero y ahí es donde entran las redes sociales. Y ella pone de ejemplo de que ella es economista y ella daba conferencias, ella es comediante, ella hacía música, teatro musical, hacía videos para YouTube y hacía los streamings. Y todas esas eran sus entradas de dinero. Entonces, al ya no poder hacer todos esos trabajos presenciales, las únicas dos entradas de dinero que tenía era la de YouTube y la de los streamings. También nos habla de que esto del coronavirus no es la primera crisis económica. O sea, México siempre ha tenido crisis económicas y empezó a decir que del 2008, de los años 2000, de los años 90, o sea que esto no es algo nuevo. Simplemente era algo que ya se venía a venir y solamente agarraron el tema del coronavirus para poder tapar lo que ya se venía. Habla de los bonos a corto plazo, habla de los bonos a largo plazo. Y más que nada, ella lo que dice es de que vamos a tener que acostumbrarnos a este estilo de vida y vamos a tener que pulir ahora sí que otras habilidades, porque si esto sigue así, pues vamos a tener que seguir utilizando las redes sociales y a lo mejor ese va a ser el medio más fuerte económicamente para todos. Y los que no estén acostumbrados a usar las redes sociales van a estar obligados a usar las redes sociales, si no se van a morir de hambre. Okay. ¿Quién más quiere compartirnos su resumen, chicos? ¿Era todo, verdad? ¿O tenía más, Ángel? Es todo, es todo. Ok, gracias. ¿Quién más, chicos? A ver, César, ¿lo escucho? Sí, buenas tardes. Pues a mí me llamó la atención que algo de lo que mencionó de que pues hay que hacernos como más selectivos por el tema de pues la falta de liquidez, ¿verdad? Que se viene con esta recesión o con esta crisis. Hay que ser más selectivos, más analíticos en cuanto a en qué vamos a invertir o en qué vamos a gastar nuestros recursos. Si tenemos varios proyectos, hay que apostar por el que sea más rentable, por el que nos vaya a dejar un mayor beneficio. Ok. Hay algo que le quería comentar a ustedes, César, al grupo de ustedes. Hablé con el rector, le dije de su compañero. Me dice que él puede entregarle el título a la mamá. Claro que no es el que se va a mandar a legalizar ni demás, pero sí la parte frontal del título donde lleve su fotografía, donde lleve su nombre completo y de que él terminó la carrera de licenciado en Administración y Mercadotecnia. Pues no sé si ustedes tengan contacto con la mamá que nos pueda proporcionar una fotografía tipo de título para que él inmediatamente se lo firme y le va a hacer la entrega de este título a su compañero, ya sea a su mamá o a su esposa. No sé si ustedes tengan contacto con alguien, César. Pues no, digo yo no, ¿verdad? Pero digo, me pongo de acuerdo con los compañeros a ver si alguien tiene contacto con la familia, o vemos la forma de acercarnos y comentarles sobre esto. Sí, porque se me hace, es una bonita atención, porque pues todo el tiempo, todo lo que le invirtió, cuando menos que el recuerdo que él estuvo aquí en la carrera, ¿verdad? Pues el rector me dijo que lo hablara con ustedes
y que quien estuviera en contacto con la familia, sea con su esposa, con su mamá, pues que nos hiciera llegar la fotografía y él inmediatamente lo mandaba a hacer el título firmado y se hacía una pequeña ceremonia y se lo entregaban a la familia. Entonces ahí coméntelo con sus compañeros y a ver qué deciden. ¿Alguien más que nos quiera? ¿Mande? Sí. Digo, muchas gracias, maestra. No, de nada. Yo tengo una pregunta, maestra. Adelante. Sí, dígame. ¿Qué es la liquidez? Liquidez es cuánto dinero tiene. Por ejemplo, yo tengo una liquidez porque si tengo en el banco 50,000 pesos, es la liquidez que yo tengo para solventar algo que necesite. Es el efectivo con el que yo cuento, esa es mi liquidez. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguien más que nos quiera compartir, chicos? Sí, maestra. Efraín. Adelante, Efraín. Gracias. Déjeme. Nada más voy a agregar algo de todo lo que los compañeros comentaron. También decía, se dice que como inversionista tenemos la costumbre de asumir que el momento más para invertir, el más adecuado, es cuando todo el mundo está diciendo invierte. Y es lo que ella no compartía, ¿no? Dice, pero cuando todo el mundo está invirtiendo, nos dice que ya vamos tarde. Y es que deberíamos de pensar que comprar cuando todo el mundo está vendiendo y viceversa, ¿verdad? Y en vender cuando todo el mundo está comprando. Y es por eso que todas las decisiones, y alguien lo mencionaba Miguel, pues se hacen billonarios, ¿no? Aquellos que tienen una visión más amplia, pues dice, oye, todos están corriendo, pues aguántate, ¿no? Eso es lo que me llamó mucho la atención. Vamos para donde va la fila y a veces no analizamos bien el entorno. También algo sobresaliente que menciona y que debemos de tenerlo en cuenta, en que en estas crisis económicas, porque él menciona que no hay una recesión todavía, bueno, al año pasado, era que si teníamos deudas con los bancos, nos acercáramos con ellos, ¿verdad? Nos acercáramos con ellos para tener una alternativa de pago, que no nos diera pena, que al final de cuentas ellos también, y ahorita que lo mencionaba Leo, pues que era la liquidez, pues ellos también quisieran tener liquidez el banco, pues para seguir funcionando. Eso es lo que me amó. Y ahora también un consejo que nos da, y para terminar mi participación, es que dice que en estos tiempos de pandemia, si hicimos algún préstamo, pues hay que cobrarle a la mamá, al papá, al hijo, a la hermana, que no lo dejemos ahí porque más adelante vamos a necesitar lana y no vamos a tener. Sí. Y le vamos a querer cobrar a ellos y nos van a decir, pues estamos igual que tú o peor. Entonces sí fue una dinámica, una plática muy dinámica, claro, en su forma pues no era, más que nada, no era una conferencia, era una plática que ella estaba haciendo, y pues muy interesante, maestro. Esa sería mi participación. Muy bien, muchas gracias. Ahorita ya nos va a dejar fuera ya nos va a sacar el Classroom por el tiempo. Ahorita regresamos en la siguiente hora y continuamos con Marco y con Diana, si quieren participar. Yo como les comenté la clase pasada, yo sigo a Ofelia porque me gusta la manera en cómo explica, cómo habla. Ya ve que de repente se le salen sus palabrotas, pero te lo hace muy ameno y muy sencillo. Ofelia es una economista reconocida desde hace mucho tiempo, es muy buena economista, ¿sí? Y ha sido asesora dentro de los trabajos que ha tenido, y sí, sabe de lo que habla, sabe del rubro en el que está metida. Me gusta mucho. Hay otra, ella todos los lunes da su conferencia, da su plática, como ustedes vean, y siempre abocado a, entonces ella le echa muchas porras a México. Ella dice que México puede llegar a ser una China, en cuanto a por cómo, más que nada porque nosotros sí tenemos espacio, tierra, dice que tenemos la mano de obra, entonces sí podemos llegar a hacer algo así como China, a traernos a empresas a que se pongan aquí en México, como todas estas que estaban allá en China, y al momento del problema de la pandemia que se cerró todo, pues entraron en crisis, ahora sí que en una crisis financiera, ahora sí producida por la pandemia, porque no salían ni entraba nada de China. Entonces, todas estas empresas que allá se fueron, entonces en México se puede abrir. Dijo, y sí, dijo, sí podremos llegar a hacer una China, que yo ahí sí siento un poquito que Estados Unidos no nos lo permitiría. Estados Unidos jamás nos va a permitir que nosotros seamos más que ellos. Siempre nos quiere tener el pie puesto encima. Entonces ahí sí yo siento que no nos darían oportunidad, pero bueno,
ojalá y se diera el caso, yo siempre lo he dicho, somos un país rico, siempre lo vamos a hacer, pero pues entre la gente de fuera y los gobernantes que hemos tenido, pues nos han saqueado, no nos han dejado avanzar como debiera ser, porque pues, sí podríamos ser una potencia. Pero ahorita regresando a la siguiente clase, chicos, continuamos con su participación porque ya me va a sacar el Zoom. Ahorita nos vemos, jóvenes.